una nueva manera de arrancar el Festival del Bien Público. Acá en la selva, hay un problema con los animales. Hay un problema con animales en peligro de extinción, como el tigre. Y en esta publicidad, en este spot, vamos a ver esa historia en la cual todos estamos invitados a comprometernos. Es hermoso cómo este spot nos muestra que podemos hacer algo, que nosotros podemos ayudar a cambiar esta situación de los animales en peligro de extinción. Vamos a pensar cómo comunicar este tema de la siguiente manera. Ese spot en particular a mí me resulta muy interesante porque ha logrado una manera de acercar a la gente de espacios urbanos a una problemática que en realidad está lejos. En los espacios urbanos muchas veces no tenemos contacto con especies silvestres y con algunas de sus problemáticas, y en ese sentido es como súper interesante. Y también es interesante porque logró sortear un límite que a veces es un poco fino. Y ese límite tiene que ver con dar un mensaje, hablar del cuidado de las especies silvestres, de la necesidad de que todos nos involucremos, pero evitando caer en algunos tintes que pueden relacionarse con un mensaje erróneo que tiene que ver con el mascotismo de estas especies. Quiero decir, si bien muestra un mensaje de una familia cuidando a esta especie que ha encontrado que estaba lastimada y demás, tampoco tenemos que caer en dar un mensaje que puede interpretarse como que cualquiera de nosotros, si encuentra a un animal en un estado lastimado o en una situación como la que ahí está, debe llevárselo a su casa y cuidarlo. Me parece que usa este recurso de jugar con la familia, de que le leen un cuento al tigre, de que le curan sus heridas y demás, pero siempre manteniendo este límite. Y ese límite muchas veces para las campañas ambientales es complejo de poder explicar, pero creo que en este spot se ha logrado ver. Y creo que lo que busca el video es levantar conciencia de la necesidad de cuidar estas especies, de que también son seres vivos, como nosotros, y que tienen sus familias como nosotros, pero que al mismo tiempo, aunque los cuidemos, su casa no está con nosotros, su casa está en el bosque, y ellos tienen que regresar al bosque. Otro elemento, creo que en el video se ve cómo la herida que tiene es de un alambre que le ha agarrado. Eso está haciendo referencia al tipo de trampas que se usan para agarrar animales. Entonces es un alambre que le ha cortado una de sus patas, ¿no? Entonces yo creo que el video quiere levantar la conciencia de ese tipo de técnicas y el daño que hacen a los animales. Y en la selva vinimos a ver muchas cosas. También vinimos a ver algo que sabemos. 55 elefantes por día son asesinados para vender el marfil de sus colmillos. Y ahora, así como nos ponemos en la selva, nos ponemos en la mirada de esos elefantes.
Martín, en el caso del spot vinculado a los elefantes asesinados para vender el marfil, ¿cuál es tu mirada? Ahí el recurso que más me gusta del que utilizan es este plano subjetivo siendo uno el elefante, ¿no? Y esta idea de intentar hacer que la gente que está viendo ese spot vea la problemática del elefante por los propios ojos del animal. Y en ese sentido es como muy interesante, tiene un recurso lindo y emotivo que impacta a la gente, que puede acercarla a esta problemática. Y en definitiva esto, ¿no? Me parece que también va en línea con el otro spot que comentábamos recién, el del tigre, el de poder entender entre todos que somos uno más. Y esa mirada que vemos del elefante en este caso, sobre la amenaza enorme que está teniendo la especie con la caza, básicamente por sus colmillos de marfil, y también el trabajo que hay atrás para preservarlo, y también el trabajo de un montón de gente que está atrás trabajando justamente para ello. Y nada, desde ese lado, desde el lugar emotivo, desde el lugar de hacerte mirar como si fueras vos el elefante, me parece que tiene un impacto que es como, nada, súper interesante para destacar. Bueno, yo creo que es un spot muy fuerte que lo que busca demostrar es que un animal también es un ser vivo, un ser que tiene sentimientos y un ser que ve y percibe lo que está pasando a su pareja, o no sabemos cuál fue el animal, es su hijo, y lo siente así como nosotros lo podríamos sentir si pasara a un pariente nuestro, ¿no? Y por otro lado quiere levantar conciencia sobre cómo se realiza la cacería de estos animales para vender el marfil, y de que hay todo una cadena de tráfico del marfil, de estos animales, y que de nuevo debemos tomar conciencia y actuar para ayudar a frenar esta matanza y el tráfico de partes de elefante, ¿no? Creo que si hablásemos con la gran mayoría de la gente, todos nos pondríamos en el lugar del elefante en el sentido de qué tremendo esto que está ocurriendo. Pero también es algo que ocurre. Entonces, esa doble mirada, la propia que nosotros tenemos, la que se nos construye a partir de mirar como si fuéramos el elefante, me parece que nos da ese otro plano que por ahí muchas veces no teníamos presente. Acá, en los océanos, la situación de las tortugas es realmente seria, porque están en peligro de extinción. Es algo que no se ve, y por eso, en el Festival del Bien Público, apelamos a la animación para conocerlo. Todo empezó como cualquier otro viaje a casa. Al principio tuvimos los conflictos de siempre. ¡Mi juego! Déjame, venga. Es un vídeo, mamá. ¿Cuánto queda? No te preocupes, llegaremos pronto a casa. Ay, no. Oh, Venga, ya vale. A ver, veo una cosita que empieza vamos. con la B. ¡Burbujas! Casi. bueno, ya está. Me voy por la ruta panorámica. Otro de los desvíos de papá. Te sabes el camino, ¿verdad, Pero cariño? empezaron a pasar cosas raras. Probablemente son obras en la carretera. Mamá. Eso fue solo el comienzo. Qué Oh, tiempo más no malo. hagas eso. Buah. Lo siento. No Oh, ¿estás bien? Ya estamos en casa. Ganas de llegar. Qué tranquilo está todo. Vaya, no sabía que los Gómez estaban fuera. En casa, sanos y salvos. Gracias, amor mío. Bien, tú descargas y yo voy a poner la tetera en marcha para A todos. ver, Peque, vamos a casa. Papá, ¿qué es ese ruido? Chicos, ¡Cuidado, tranquilos, mamá! tranquilos. ¡Mamá! ¿Dónde está mamá? No podemos cambiar el pasado. Pero podemos exigir un futuro mejor. Protege los océanos. Las tortugas muchas veces se usan como un ícono para representar una situación problemática que en realidad es transversal a todas las especies marinas y que tiene un enorme componente nuestro. Digo, a mí me parece que ese es un ejemplo claro de cómo las personas
podemos hacer un cambio en este sentido, necesitamos hacer un cambio en este sentido, y así ayudar a las especies por un lado, pero también a nosotros mismos, porque los océanos nos brindan a nosotros como personas un montón de servicios ecosistémicos. ¿A qué me refiero con esto? Son reguladores del clima, nos brindan oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los océanos no pueden generar estos servicios ecosistémicos si están siendo tan maltratados como nosotros los estamos tratando. Entonces, lo interesante de esa temática y lo interesante de visibilizar esa temática a través de distintos spots publicitarios tiene que ver justamente con esto, con una problemática clara en la que nosotros somos responsables y que en tanto nosotros somos responsables, nosotros debemos encontrar la solución a la misma. Yo creo que es muy importante y generalmente es un gran componente de lo que busca la campaña, porque necesitamos provocar esa reacción emocional de la gente, y eso es lo que les hace reaccionar, ¿no? Somos seres muy emocionales, y cuando cuando tenemos esa empatía, es más probable que vamos a reaccionar que con datos científicos o cosas un poco más secas que generalmente no van a provocar el mismo tipo de reacción de la gente. Martín, el devenir de campañas, ¿no?, vinculadas a la extinción de animales, ¿ha generado algún cambio en Argentina? ¿Está generando algún cambio de conducta? Y sumo también la inquietud de preguntarte cuáles son las especies más complicadas en nuestro país. A ver, las campañas relacionadas con especies lo que siempre han logrado es visibilizar una problemática que muchas veces no se veía. El ejemplo más arquetípico en nuestro país seguramente sea el yaguareté. El yaguareté es el mayor felino que tenemos y que en nuestro país está en claro peligro de extinción. En nuestro país se estima aproximadamente unos 220 yaguaretés en total, en toda la región argentina, cuando previamente se contabilizaban de a miles. Pensemos que los yaguaretés antes llegaban hasta la provincia de Buenos Aires. Digamos, el municipio de Tigre, que está cerca de la capital federal, tiene su nombre justamente porque allí se veían yaguaretés, y tigre era la forma de denominar a la especie. En nuestro país hay muchas especies amenazadas, como les comentaba recién, está el yaguareté, está el aguaraguazú, está el venado de las pampas. Realmente el listado es muy largo, lamentablemente, y debo decirlo. Y las campañas lo que permiten es visibilizar y que mucha gente conozca esta problemática. Tengamos en cuenta también que muchas veces las campañas de comunicación lo que intentan hacer es acercarle a las poblaciones urbanas problemáticas que por ahí tienen un poco alejadas en este sentido. Pero también muchas veces las campañas lo que permiten son generar para estas especies que están en peligro distintos grados de protección. Un ejemplo de esto es justamente, como te comentaba recién, sobre el yaguareté. El yaguareté ha sido declarado monumento animal nacional, y esto es un mayor nivel de protección, y esto genera distintas acciones activas de protección de la especie. Entonces, a veces se puede entender que las campañas no tienen un impacto real sobre la especie, pero muchas veces eso es no tener en cuenta todo lo que se puede generar a partir de traer una problemática y de difundirla al gran público. Hacer bien público tiene que ver con desarrollar las campañas, pero también tiene que ver con que vos puedas compartir todo esto que estamos viendo en el programa, los spots, las publicidades, la creatividad. Y por eso vamos a ver los spots nuevamente, vamos a compartirlos una vez más en este programa. giant paws.
Todo empezó como cualquier otro viaje a casa. Al principio tuvimos los conflictos de siempre. ¡Mi juego! Déjame, venga. Es un vídeo, mamá. ¿Qué? ¿Juego? ¿Cuánto queda? No te preocupes, llegaremos pronto a casa. Ay, no. Oh, Venga, ya vale. A ver, veo una cosita que Ay, empieza vamos. con la B. Burbujas. Casi. bueno, ya está. Me voy por la ruta panorámica. Otro de los desvíos de papá. Te sabes el camino, ¿verdad, Pero cariño? empezaron a pasar cosas raras. Probablemente son obras en la carretera. Mamá. Eso fue solo el comienzo. Ah, qué Oh, tiempo más malo. no hagas eso. Buah. Lo siento. No Oye, ¿estás bien? Ah, ya estamos en casa. Acabas de llegar. Qué tranquilo está todo. Vaya, no sabía que los Gómez estaban fuera. En casa, sanos y salvos. Gracias, amor mío. Bien, tú descargas y yo voy a poner la tetera en marcha para A todos. ver, Peque, vamos a casa. Papá, ¿qué es ese ruido? ¿Eh? Chicos, ¡Cuidado, tranquilos, mamá! tranquilos. ¿Dónde está mamá? No podemos cambiar el pasado. Pero podemos exigir un futuro mejor. Protege los océanos. El Alzheimer es la forma de demencia más común entre las personas mayores a 65 años. Es un tema realmente delicado y en el Festival del Bien Público también le damos espacio a los cortometrajes, al cine y en este caso a uno español que habla desde una historia familiar de esta temática. Mi amor. Cuidadito. Es un día muy hermoso, ¿verdad? Sí, hace un día muy bonito. No lo había de fresa. Pero si es de fresa, mi amor. Ah. A mí me gustan mucho los pájaros y las flores. Ya lo sé, cariño. Pajarito, ven que tengo comida para ti. María, mi amor.
¿Sabes quién soy yo? ¿No sabes quién soy? ¿Has visto mi pajarito? No. Se me ha perdido. Qué día tan hermoso. Sí, hace un día muy bonito. ¿Te gusta? Mucho, María. Jacinto. Ay, María. ¿Qué tal? ¿Estás cansada? Sí. Vamos a casa. María del Villaespesa es la española que creó, que dirigió y que protagonizó en la vida real esta historia, porque es la historia de su familia. Es la historia que ella vivió y desde ese lugar lo cuenta. No es lo mismo hacer una ficción de una historia ajena que de una historia propia. Tiene mucho para contarnos sobre esa experiencia. La experiencia de este cortometraje, del rodaje, fue una maravilla. La verdad, fue un trabajo hecho con mucha sutileza y fue muy delicado. Tuvimos una actriz infantil, un señor más mayor, entonces personas con las que ya teníamos que tener un cuidado especial y mucho cariño, ¿no? Es un tema que me toca muy de cerca, el asunto que tratamos, porque el cortometraje está dedicado a mi abuela y a mi abuelo. Mi abuela padece Alzheimer desde hace ahora 14 años y mi abuelo pues fue el cuidador principal hasta ahora que tiene ayuda porque necesita, porque ya tiene una avanzada edad. Pero sí, o sea, el rodaje fue muy personal, muy bonito y una experiencia preciosa. Me di cuenta de que era muy importante y necesario contar esta historia porque había muchas personas a las que como que todavía no le cae el 20, ¿no? De decir, esta persona está enferma y estar un poco en sí, no estoy enfadado, estoy molesto, estoy triste, pero ¿y qué le pasa a esa persona, no? Que está allí y que está padeciendo esta enfermedad. Me parecía que era muy importante lanzar ese mensaje para de pronto decir, hey, esta persona te necesita y te necesita mucho. Durante el rodaje fue todo muy familiar, había muchos amigos, muchos familiares y en realidad este cortometraje y esta idea vino de mí explicar, o sea, de yo que le explicaba a alguien cómo su madre, que empezaba a estar enferma, necesitaba que le hablase él de otra manera, de que no podía hablarle como siempre le había hablado. Entonces fue una experiencia de aprendizaje para todos y me estoy poniendo un poco nerviosa. Fue una experiencia de aprendizaje y de mucho, con mucho mimo, hecha con mucho mimo, con mucho cuidado. Disculpa. María del, siendo muy autobiográfico el corto, ¿cómo fue tomado por tu familia? Se emocionaron muchísimo. Cuando llevamos a cabo el rodaje. Mi abuela ya llevaba enferma varios años y pues es un homenaje un poco a todos ellos, ¿no? Porque tengo una familia grande y mi abuela siempre ha sido pues el pegamento que une a toda la familia, ¿no? Y todo el mundo la echa mucho de menos, la necesita, la quiere y está ahí, pero ya no está. Y entonces, pues, cuando estás tratando con la enfermedad a diario, no te das a lo mejor cuenta de todo lo que vas perdiendo tan poco a poco y vas
superando como los obstáculos que te vienen por día, ¿no? Hoy se enfada, mañana pierde algo, mañana no se acuerda de algo y estás tan preocupado haciendo eso que no te das cuenta de que estás perdiendo a la persona. Entonces, una vez que vieron el cortometraje y al final lo que quiere decir este cortometraje es: ahora te necesito yo a ti. O sea, yo te he traído al mundo, te he cuidado, te he hecho grande y ahora necesito que tú me cuides a mí. Entonces es como esa parte de la que deja de mirarte a ti, pues, o sea, tienes que estar pendiente de esta persona y tienes que mantener su esencia. Te toca a ti. Es una devolución de amor, en definitiva. Sí. Es una muestra de amor, es una forma de decir el amor por encima de todo. Cuando tienes un bebé, llega el bebé y no te parece nunca una carga. Sin embargo, cuando una persona se enferma, de alguna manera en nuestra sociedad pensamos que así es, ¿no? Es una carga, es una molestia. Sin darte cuenta, ¿no? Te enfadas porque esa persona siempre se ha valido por sí misma y de pronto ya no puede. Y entonces como que te va obstaculizando a ti. Sin embargo, hay que cambiar un poco el chip y cambiar un poco la forma de verlo y decir, pues, amor con amor se paga, ¿no? El Alzheimer tiene la particularidad de que la persona que padece la enfermedad la sufre, pero también la sufren sus familiares cuando no pueden evitar perderla y que esa persona se pierda en sus recuerdos y en cómo ha sido alguna vez. Esa situación tan dura que muestra también esta publicidad. Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. El conducto de ventilación, el motor de combustión. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido sin mí. Ahora vivo con otra misión: intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofía.es. Son más de 500.000 personas las que en nuestro país padecen el Alzheimer como una enfermedad realmente muy desgastante, muy dura. Y el doctor Julián Bustín nos habla de cómo combatirla, cómo atravesarla y muchos detalles desde la perspectiva médica. Bueno, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad gradual, crónica y progresiva. Lo que produce es que una persona no pueda realizar sus actividades de todos los días. Entonces, al tener afectado distintas áreas del cerebro, como por ejemplo, en general lo primero que se suele afectar es la memoria, en el área temporal del cerebro, en este área, entonces la persona empieza a olvidarse de las cosas que le dijeron o aprendió recientemente. Después hay sustancias que se van acumulando en distintas áreas del cerebro, posteriormente se va acumulando también en el área temporal donde está el lenguaje, en el área parietal donde está la capacidad de vestirnos, en el área occipital donde está la capacidad de orientarnos y después fundamentalmente en el área frontal donde está relacionado con la conducta. Digamos, lo que tenemos es fundamentalmente dos tipos de demencias: la enfermedad de Alzheimer de comienzo temprano, que es antes de los 65 años, y la enfermedad de Alzheimer de comienzo tardío, que sucede después de los 65 años. Otros factores de riesgo es, por ejemplo, el nivel educacional. Digamos, sabemos que las personas con menores niveles de educación formal tienen más riesgo de tener enfermedad de Alzheimer.
Y hablando de este cortometraje español, ¿qué aspectos destacaría, doctor? Bueno, hay diferentes aspectos que me parecen que están muy bien puntualizados, pero yo quisiera remarcar sobre todo el hecho de que uno de los problemas con este tipo de enfermedades es que las personas, como empiezan a estar desorientados en espacio y en tiempo, puede suceder que cuando uno se distrae un momento, cuando está con ellos, se pierde esa persona. Entonces muchas veces a nosotros nos pasa que nos llaman los familiares o nos llaman las personas cercanas al paciente diciendo, bueno, no encuentro a mi familiar, estoy desesperado, y es una cuestión muy, muy preocupante para todas las personas. Entonces, digamos, es importante remarcar que cuando uno ya está en etapas avanzadas de esta enfermedad, es importante que las personas utilicen formas de identificarse. Por ejemplo, pueden llevar en su billetera el celular de su familiar más cercano. Pueden los familiares utilizar un método de conexión por medio del GPS para saber y compartir dónde está localizado en caso de que alguno de estos eventos suceda. Y siempre, digamos que llegue a suceder algo, comunicarse con las autoridades lo antes posible para que se empiece a buscar esa persona. María, mi amor. ¿Sabes quién soy yo? Ay, María. ¿Estás cansada? Sí. Vamos a casa. Cortometrajes como el que vimos hace un rato nada más dan cuenta de cómo el arte puede ayudar a pensar y a atravesar situaciones de una manera mucho menos dura. Después de la pausa, seguimos insistiendo con el bien público y con la mejor creatividad del mundo. Ya seguimos. El tema que viene ahora es un tema realmente duro: el abuso sexual infantil. Y este spot que llega de Chile da cuenta de lo fácil que es para un abusador de menores acercarse a sus víctimas. El impacto que genera en ustedes, en nosotros, este spot, también lo generó en las redes. Desde que se estrenó en el año 2013, superó el 1 millón de reproducciones y recorrió el mundo por lo simbólica y lo clara que es. Esta es la mirada de los especialistas sobre una temática tan dura como el abuso sexual infantil. Me parece que la publicidad es muy interesante porque aborda directamente
uno de los temas más complejos y delicados cuando hablamos de abuso sexual contra niños, y es la situación en donde hay un adulto que tiene una situación de poder y que ejerce un proceso de seducción sobre los niños. Entonces, la idea completa de un dulce, de tener algo tan simple y tan al alcance de las manos y tan tentador para un niño o una niña, me parece que está retratado de un modo súper sencillo. Me parece que logra comunicar la complejidad de esa situación sin exponer demasiado y realmente logrando un golpe de efecto enorme sobre los adultos a quien efectivamente va dirigida la publicidad. Me parece que uno de los principales puntos a destacar es ese, es la contundencia con la que logran ejemplificar uno de los puntos más delicados. Y por otro lado también cómo estos adultos abusadores, responsables en la situación de abuso, pueden acceder, inmiscuirse en terrenos del espacio común, del espacio colectivo y estar mucho más cerca de lo que uno cree, ¿no? Como quién se va a oponer a que alguien le regale un dulce a un niño, ¿no? Como un poco nos plantea esa pregunta y me parece que desde ese lugar el modo de resolver la problemática ha sido maravilloso. Me parece muy interesante dos grandes aciertos de esta propuesta del algodón de azúcar en la plaza es, por un lado, retratar la complejidad con la que el adulto se relaciona con los niños en una situación de abuso sexual, en la que en general hay una situación de seducción por parte del adulto que obviamente es ejemplificada en la publicidad con el algodón de azúcar, y por otro lado también la simpleza con la que muestra cuán cerca pueden estar estas personas de los niños y de espacios que pensamos a priori que están seguros y protegidos. Me parece que creo que la efectividad de la publicidad está justamente en eso, ¿no? Como en mostrar con tanta simpleza cómo algo a lo que nadie podría oponerse, como darle un caramelo a un niño, finalmente termina trayendo este mensaje de alerta, de involucrarse, de abrir los ojos y de ver un poquito más allá de lo que aparece. Y si hablábamos de la facilidad que tiene un abusador en acercarse a sus víctimas en el spot anterior, ahora vas a ver que el 80% de los abusadores de menores forman parte de la familia de esas víctimas. Son los tíos, son los abuelos, son los padres, los hermanos. Esta situación es muy difícil de ver. Mirá. Cuando la estaba viendo decía, qué buena manera de ilustrar cómo de alguna manera el hogar puede ser el lugar que en teoría debería ser el más seguro para los niños, pero en algunos casos puede ser el más inseguro. Y hasta qué forma, en la medida que no nos informamos y que no nos ayudan a poner este tema en la agenda, se nos dificulta a los adultos poder detectar lo que ignoramos. Entonces puede estar sucediendo ahí, abajo de nuestras narices, en nuestra casa, en nuestro lugar, y estamos acostumbrados a que el peligro pueda venir de afuera, pero se nos complica detectarlo cuando el peligro está dentro. La fundación la creé hace unos años, empezó como un movimiento casi por empatía, por poder saber ponerme en el lugar de otros. Hace 10 años, cuando sucedió un caso en mi familia y el Estado estaba ausente, no había este nivel de alerta o de redes sociales que hoy hay
para acompañar a las madres que detectan el abuso sexual de sus hijos. Entonces empezó como algo más informal de acompañar a estas mujeres que estaban necesitando una guía y una ayuda en su ruta crítica, que iba desde cómo detecto y ahora que detecté, ¿qué hago? Y ahora, bueno, ya tenemos 10 años de trayectoria y una fundación formalmente armada. Yo creo que nadie está preparado para recibir la noticia de que a un hijo tuyo o un sobrino o un familiar está siendo víctima de abuso. Creo que hay una frase de una psicóloga muy conocida argentina que decía que develar el abuso, darse cuenta, equivale a un balazo psíquico. Es muy desestructurante. Es algo que yo no conozco una persona que no, o una madre o algún familiar que no me dijera doy cualquier cosa con tal de que esto no haya pasado, que esto no sea así. Y desde la Fundación nosotras lo que tratamos de hacer es encontrarnos con ese sistema que contiene, que apoya y que da respuesta. El abuso sexual infantil es una marca, es un quiebre, es algo que genera un dolor muy profundo y que pocas veces se puede decir al poco tiempo por parte de las víctimas. La creatividad en un spot, les adelanto, espeluznante, muestra esa difícil situación. Wake from your sleep, drying up your tears. Today we escape, we escape. Me parece que nosotros como adultos tenemos que estar atentos, no creer que el único indicio o la única forma de que el niño pueda manifestar que está siendo víctima de abuso es mediante la palabra, porque muy pocos pueden ponerlos en palabras y romper el secreto. Más del 75% de los casos de abuso contra los niños suceden en el interior del hogar con un miembro de la familia o un referente afectivo cercano. Mostrar esto en una publicidad, en un comercial, con todas las características que tiene que tener un comercial, es uno de los desafíos más importantes que nos planteamos cuando hablamos de armar una estrategia o un spot o una campaña que involucre estos temas. Tenemos que estar atentos a los cambios de comportamiento, a los síntomas inespecíficos de abuso, ¿sí? Y poder habilitar un diálogo. Y cuando un niño nos cuenta que está siendo víctima de algún tipo de abuso, creerles. Los niños no se imaginan este tipo de vivencias sexuales. Me parece que lo interesante de estos 3 spots es que muestran justamente, hacen foco en una de las características de las situaciones de abuso y eligen mandar esa característica al frente, ¿no? Por un lado, la estrategia de seducción, por otro lado, bueno, estas situaciones de abuso pasan al interior de los hogares, cómo llamamos la atención sobre eso, pero a la vez sin victimizar o sin culpabilizar a una familia. Y por otro lado, la situación, digamos, de conectar directamente con ese niño víctima o esa niña víctima, desde la angustia, desde la soledad, desde la impotencia y el dolor que siente, ¿no? Entonces, siempre es importante encontrar el equilibrio, siempre es fundamental pensar, bueno, qué es lo que queremos decir de este problema tan complejo y no perdernos, ¿no?, ahí en el foco y de usar los recursos vuelvo a decir, ¿no?, como en pos del resultado que estamos buscando, ¿no? Y entender que una campaña de bien público es eso, es una campaña que persigue un fin mayor, que tiene que ver con concientizar, con movilizar a la sociedad, a las personas, a conocer una situación que muchas veces es difícil y a tomar acción. Un programa fuerte el de hoy en el Festival del Bien Público, donde
creo que volvemos a comprobar la importancia de la mejor creatividad. Cómo esa mejor creatividad del mundo que les presentamos nos lleva a pensar las temáticas de una manera mucho más interesante. Podés revivir el programa y podés revivir los spots en nuestras redes sociales. Los invitamos a todos a que se sumen y la semana que viene nos volvemos a encontrar. Gracias, chao.